Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a discutir sobre qué está pasando con el crecimiento económico. ¿Sí? Los primeros años de muchos sexenios han sido menos buenos que el anterior. La pregunta es si este año se explica por eso, por el arranque del sexenio, o hay algo particular en este sexenio, o como dijo el secretario de Hacienda ayer, realmente son fenómenos externos los que explican que la economía mexicana está creciendo muy poco. Y para ello hemos invitado a un experto macroeconómico, un economista del CIDE, Raúl Feliz. Bienvenido, Raúl. Buenas noches, Federico, Carlos. A ver, Raúl, el secretario de Hacienda dice que los problemas económicos vienen de afuera. ¿Sí, no o quizá? Bueno, todavía no es la causa principal, pero probablemente sí lo pudiera ser el próximo año. Entonces se verá. ¿Este año cuál es la causa principal? Este año fundamentalmente es una causa doméstica. Yo, como economista, diría que es un shock de demanda doméstica, es decir, ha caído más allá de lo esperado la demanda por bienes de consumo del sector público, del sector privado y sobre todo un desplome de la inversión del sector público y del sector privado. ¿Y qué lo explica? Bueno, tú mencionabas que el inicio de cada nuevo gobierno normalmente viene asociado a una desaceleración. Y es cierto, si en nuestras ecuaciones que usamos controlamos por ese factor, en los últimos 5 o 6 cambios de gobierno capturamos más o menos que medio punto porcentual del Producto Interno Bruto se pierde al inicio de una administración. Sin embargo, en este caso estaríamos hablando de casi 2 puntos porcentuales. Entonces, es la nueva administración, pero es una nueva administración que no es la típica, sino que es un evento extraordinario, es decir, a algo más se le agrega. Quizás porque representa una visión ideológica diferente, quizás porque tenía una menor capacidad de instrumentar políticas públicas, pero no hay la menor duda que de lo que hemos vivido este año, 80-90% es un fenómeno doméstico y asociado a las políticas públicas. Ahora, tú mencionaste de pasadita lo de la caída en la inversión pública y privada. Lo público podría explicarse por este síndrome de inicio lento, de aprendizaje, etcétera. Correcto. Pero la inversión privada tuvo una caída en picada que no habíamos visto hace mucho tiempo, ¿no? O, digamos, ese es un condimento explosivo porque por mucho que infles el sector público, pues necesitas la inversión privada para que la locomotora jale, ¿no? Correcto. Yo creo que en el caso de la inversión privada vale la pena irnos un par de años antes al inicio de la nueva administración. A partir de 2015, precisamente cayó el precio del petróleo, Pemex redujo sustancialmente sus inversiones. A partir de ese momento, la inversión privada comenzó a caer en el país. De hecho, yo diría que de 2015 a la fecha no hemos tenido un dinamismo importante de inversión privada, aunque la inversión extranjera se ha mantenido. Pero en particular, en el 2019 se desplomó. ¿A qué se lo atribuyo? Pues a la incertidumbre, desde mi punto de vista innecesaria, que originó esta nueva estrategia o lo que podríamos considerar nueva política pública del gobierno, que ha generado pues un escenario de poca visibilidad de lo que puede pasar hacia adelante. Y ante esa situación, los inversionistas, pues si ya tienen un proyecto, lo terminan, y si no tienen un proyecto echado a andar, esperan a que haya mayor certidumbre para decidir si vale la pena hacerlo o no. Ahora, realmente los cambios de política son pocas. Tienen que ver con la cancelación de un aeropuerto y con una serie de señales que los inversionistas no acaban de leer bien. ¿Cuáles serían, a tu juicio, los elementos que más incertidumbre han generado? Bueno, yo creo que el iniciar la administración cancelando el proyecto del aeropuerto mandó una pésima señal en 2 sentidos. Primero,
independientemente de si el aeropuerto era de entrada una buena idea o no, el hecho de que se hubiese ejecutado ya una gran parte del proyecto, a la luz de la mayoría de los analistas y en general de cualquier persona razonable, parecía que la solución de menor costo, dado el costo hundido que ya había en el proyecto, era simplemente terminarlo. Y ante las opciones que se especularon que hubo de que el sector privado podría jugar un rol más importante para terminarlo, la necesidad de no aceptar esta situación también mandó una señal de mucha incertidumbre sobre cuáles serían las prioridades hacia adelante. El tema del sector energético también es un tema que ha ensombrecido mucho el panorama hacia adelante, porque se reconoce que México tiene necesidades importantes de gasto social y sobre todo el nuevo gobierno que viene de la izquierda con una agenda fuerte en este tema y al mismo tiempo tiene una base fiscal débil. Pero el sector energético necesita volúmenes impresionantes de inversión. Entonces, la idea de reservar el sector energético a la inversión pública en un entorno de fragilidad de las finanzas públicas, pues es algo que simplemente no cuadra y que hace pensar a los inversionistas sobre, primero se están cerrando oportunidades, pero además hace pensar de si es posible cumplir el compromiso social, hacer las inversiones necesarias en el sector energético y al mismo tiempo mantener ese consenso de Washington en lo que respecta al equilibrio fiscal. Esas cosas parecen que las tres no son posibles. Ahora, Raúl, lo decías de manera muy clara, tanto el aeropuerto como el sector energético mandaban señales de largo plazo. Es decir, si bien el aeropuerto se hubiera terminado en el veintitantos, era un esfuerzo nacional de planeación, un esfuerzo nacional por llamar a arquitectos de fama mundial, por conseguir un esquema de inversión que resultara autosuficiente. Es decir, ese México se estaba proyectando a 10, 15, 20 años, los volúmenes del tráfico aéreo se aumentaban, había proyecciones que llevaban al 2050 y de pronto un golpe de hacha terminó con no solo con el proyecto concretamente, sino con ese México que se proyectaba hacia el futuro. Y el sector energético, ¿qué te digo? Bueno, pues fue lo mismo, porque sea como sea, las rectificaciones que ha habido en los últimos meses son rectificaciones que ya tienen que aceptar un costo. Durante 8, 10 meses, un año, el sector energético se ha contraído, las empresas han empezado a decir, bueno, ¿a dónde va todo esto? Y eso ya tiene, insisto, un costo en este 2019, ¿no? Sí, y yo agregaría que adicionalmente al tema del sector energético y el inicio con la decisión del aeropuerto, hay un tema tal vez más de fondo. Tal vez los inversionistas entienden que siendo un gobierno de izquierda, por llamarlo de esta manera, tiene una agenda social prioritaria. Pero lo que no queda nada claro, ¿cuál es la agenda para el crecimiento del país hacia adelante? ¿Cuáles son las prioridades? Apenas ha comenzado a hablarse de un gran catálogo de proyectos de infraestructura, pero es algo que está muy indefinido y además se está pidiendo que el sector privado lo haga sin reglas muy claras, pero no queda claro en esta administración, creo que es el gran faltante, cómo crear riqueza, cuál es el modelo de capitalismo, el modelo de sociedad, el modelo de crecimiento al que se le quiere apostar. Porque parecería que el único modelo es restablecer la producción de Pemex, volver a CFE un monopolio del sector energético, pero fuera de esas cosas que son industrias del siglo pasado, industrias no muy dinámicas, la nueva administración carece de una visión hacia dónde dirigir el crecimiento futuro del país. Tú has escrito en el pasado sobre el crecimiento potencial de este país, es decir, dada el capital humano que tenemos, el capital físico, las reglas del juego, una serie de dotación de factores y de circunstancias en las que está México. Si recuerdo bien, este país no puede crecer más de 2.5 del PIB, exacto, que es más o menos lo que estuvimos creciendo en promedio los últimos 10, 15 años. Este año, cuéntanos un poco cómo ves el crecimiento y cómo ves el crecimiento hacia adelante, más allá de esto que dijiste, que no te queda en claro el proyecto, dado eso,
¿qué podemos esperar de crecimiento? El gobierno en sus criterios generales de política económica como que nos lleva a creer que en el 24 estaremos creciendo otra vez pues, cerquita de ese 2.4. ¿Es creíble esto? ¿Cuánto vamos a crecer este año, el siguiente? ¿Cómo te imaginas los subsecuentes? Bueno, mira, esta semana, el miércoles, conoceremos la estimación del crecimiento de la economía al tercer trimestre. La estimación que tengo es que vamos a estar crecimiento cercano a 0%. No importa cómo lo midamos, si nos comparamos con el tercer trimestre del año pasado o nos comparamos con el segundo de forma secuencial. Y en realidad se habrá constituido un cuarto trimestre de 2018, 3 trimestres de 2019 de crecimiento alrededor de cero. Es decir, la economía está en cero, está en cero crecimiento. Entonces, ¿cuánto creceremos todo el año si hemos crecido un poquito menos de cero en los primeros 3 meses? Una estimación optimista, 0.22, 0.25. El optimista. Moderadamente optimista. Y hay datos del entorno externo ahora, como el estancamiento de la industria automotriz a nivel mundial, la huelga en General Motors que paró la producción en México, que pudiera impactarnos y mandarnos a crecer 0% en el 2019. ¿Y el 20? Mira, debido al factor que mencionaste de que el crecimiento potencial de la economía es cerca de 2.4, cuando normalmente tienes un año de cero crecimiento, pues de forma natural hay lo que llamamos estabilizadores automáticos, que hay un nivel de inversión mínimo que hay que hacer, hay un nivel de consumo que normalmente es resiliente a los vaivenes de la incertidumbre. Entonces la economía debería, si no hay una recesión en el entorno mundial, debería rebotar el próximo año y nosotros estamos pensando en un crecimiento cercano al 1.4%. Es el promedio que tienen los analistas, de hecho, ¿no? Por ahí anda más o menos. El gobierno cree que 2. Los cálculos respecto al presupuesto están hechos con 2. 2%, correcto. Pero todavía es un punto abajo del crecimiento potencial de 2.4, que es casi el 40% menos. Estaríamos en camino de regresar hacia el crecimiento potencial quizás en un par de años. Pero ese crecimiento que se perdió, se perdió. Y suponiendo que no haya nuevas ocurrencias negativas en el camino, ¿no? Ahora, tú mencionaste, y esto yo creo que es clave, que esta incertidumbre en las relaciones entre el sector público y el sector privado, particularmente por una falta de proyecto alterno, ¿no? Pero también por algunas señales que han resultado, diría yo, muy perniciosas, muy negativas para los inversionistas, como por ejemplo todo este asunto de las factureras, ¿no? Que no venía al caso. Es decir, podríamos agregarle a este caldo de mal ambiente muchos ingredientes que si no se resuelven, Raúl, pues quién sabe qué ocurra con la inversión privada en el próximo año, a pesar de estas correcciones cuasi automáticas de las que tú estás hablando, ¿no? Bueno, yo creo que tienes toda la razón. Entiendo que el presidente ha dicho que no habrá reforma fiscal en la primera parte de su administración. Entiendo la urgencia de la Secretaría de Hacienda de recaudar más. Hay que reconocer que hay una gran evasión y elusión de impuestos en este país. Pero no creo que es con prácticas que faltan al Estado de Derecho como se debe resolver esto. Es decir, un poco está cambiando la regla a que en vez de que la Secretaría de Hacienda pruebe el fraude fiscal, eventualmente uno tiene que probar que uno no hace fraude fiscal. Tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte y regresamos con Raúl Feliz para seguir hablando de la economía. De regreso en Primer Círculo, platicando con Raúl Feliz sobre el crecimiento económico en México. Y en el cierre del segmento anterior discutíamos, Raúl, sobre no solo el tema de las factureras, como nos explicaba Federico, o sea, penalizar el pago de impuestos o tener que probar tu inocencia, sino están muchos otros. Esta norma antiestrés que genera pues, una complejidad administrativa adicional, la ley de extinción de dominio, más las regulaciones que se les ocurran pronto. Es decir, hay una circunstancia muy adversa para la inversión en general, sobre todo la inversión grande, la inversión en la economía formal. ¿No ves tú en tus datos que pues, la inversión
pues, está más lenta de lo que debería quizá por esto, o incluso estamos viendo que repunta la economía informal, pues son los que logran zafarse de todas estas regulaciones. Bueno, sin duda en el 2019 ha habido ya un repunte de la economía informal. Como lo sabemos, más o menos México necesita crear al año alrededor de 1.100.000 empleos. El año pasado se crearon en el IMSS, se registraron en el IMSS 750, cerca de 700.000 empleos formales. Este año, con suerte, andaremos por los 400.000. Querrá decir que unos 600, 700.000 ocupaciones se han creado en el sector informal, porque la tasa de desempleo no se ha disparado. Entonces, quiere decir que son empleos de baja calidad los que se están creando. Mira, Carlos, yo creo que efectivamente toda esta regulación encarece los costos de cumplir con la ley y sin duda aumenta el costo de la inversión. Es un factor que inhibe inversión, pero no es el único factor que determina la inversión. La inversión extranjera, yo diría que no se ve afectada de una forma importante sobre esto, ni la inversión de las grandes corporaciones que tienen departamentos fiscales que cumplen normalmente, tienen protección jurídica. Creo que esto fundamentalmente va a inhibir y va a dañar a la pequeña y mediana empresa, a la cual pues va a ser la que va a tener un costo, quizás en algunos casos, que inhiba la inversión. Yo creo que es un factor negativo, pero no es el factor principal que evitará que haya crecimiento. Yo creo que si tenemos crecimiento en Estados Unidos, si se evita una recesión, si hay un acuerdo, aunque sea un mini acuerdo entre China y Estados Unidos, el próximo año las exportaciones podrían continuar y la inversión extranjera seguir su ritmo. Y si el gobierno logra entusiasmar, ahora tiene una serie de acercamientos con algunos capitales, a los capitales locales para entrarle al programa de infraestructura, pues quizás, no a través, porque no va a haber recursos presupuestales, pero a través de este mecanismo, quizás la economía pueda tener un crecimiento del orden que mencionamos, 1.4, 1.5%. Ahora, utilizaste 3 condicionantes, 4, de hecho, con el último quizás. Si el gobierno, si no hay un enfriamiento de la economía en Estados Unidos, si el tratado... O sea, hay una serie de condiciones... Tengo que protegerme. Pero ¿por qué no es que yo quiera ser pesimista, pero imaginémonos que hubiera un alentamiento de la economía norteamericana. Yo quería preguntarle a Raúl eso. ¿Cómo ves tú la economía de Estados Unidos el año entrante? ¿Te lo imaginas con qué probabilidad de estar del lado que nos siga impulsando versus el lado que nos jale para abajo? Bueno, nos va a impulsar menos que lo que lo ha hecho en los últimos 2 años. Y en sí mismo es una mala noticia. Exacto. Pero no es lo mismo a que crezca menos, a que no crezca. ¿Cuánto crees tú que va a crecer Estados Unidos el año entrante? 2.1%. Del 3.2 tenemos ahora, bueno, algo así. El año pasado, principios de este año andábamos por 3.1, hemos ido bajando, vamos a terminar como 2.4 este año y el próximo año andaremos alrededor de 2, más menos 0.25, puede ser 1.75, puede ser 2.25. Creo que se va a evitar una recesión y eso nos va a ayudar al crecimiento económico en México. Tú escribiste hace ya algunos años un trabajo de los pocos que hay al respecto de cuánto le cuesta la inseguridad a la economía mexicana. Correcto. Y desde entonces la inseguridad ha aumentado. ¿Has reeditado ese trabajo? ¿Has hecho cálculos que nos permitan como vincular este bajo crecimiento con este deterioro en la inseguridad que todo tristemente parece indicar que continuará? Bueno, no lo he actualizado el trabajo y debería hacerlo. Ya tienes una tarea, resultado de este programa. Claro, necesito financiamiento. Tal vez los fines de semana lo puedo hacer. Yo creo que es algo que vale la pena actualizar y tengo además ideas de cómo hacerlo mejor estadísticamente hablando. Pero recuerdo que yo estudié básicamente el impacto sobre el crecimiento regional. Y en base al impacto regional, nos llevamos al crecimiento nacional. Si mal no me acuerdo, era 0.25%, 0.20% del crecimiento anual, lo que nos estaba anulando.
Parece poco, pero en realidad no es poco, porque si tú lo acumulas a través de décadas, pues es una cantidad tremenda. O sea, Y cuando crece cero es mucho. exacto. Y aún cuando crecías el Sí. 2,2, 2,3, Es el si no hubiese 10%. sido por eso, hubiésemos estado creciendo cerca de 3%. Yo no lo he actualizado, pero sospecho efectivamente que, bueno, en los primeros 2 años del presidente Peña Nieto bajó la criminalidad, pero a partir de la mitad del sexenio de Peña Nieto que volvió a subir y sigue subiendo, y seguramente es uno de los factores que frena claramente la inversión en el país, entre otros factores. Hay regiones que están, de hecho, paralizadas en el país por una serie de condiciones, los enfrentamientos entre las distintas bandas, la incapacidad de las policías estatales y municipales. Es decir, es una incidencia muy directa, ¿no?, en las condiciones de trabajo de las En de las algunas empresas. zonas se vive de eso, hay que decirlo. Entonces, sin embargo, yo pienso que el costo neto es negativo. Es decir, el valor neto de esa actividad es negativa. Es Sí, decir, porque espanta mucho tu inversión. espanta tu inversión, aumenta los costos de vivir en esas regiones. De hecho, pues, el crimen se ejecuta facultades fiscales que son reservadas para el Estado. O sea, La extorsión. Derecho de piso. totalmente. ¿Sabes? Entonces, es una forma de cobrar impuestos y es algo tal vez de lo que explica la debilidad fiscal del país. Si el presidente Obrador te invitara después de ver este programa, a ver, Raúl, venme a decir 3 cosas que yo tendría que hacer para cambiar esta trayectoria, para que no te tengan que invitar en caso que lo esté viendo, ¿qué le dirías? Mira, yo creo que hay varios temas aquí. Uno es, uno puede estar en desacuerdo, ya es un tema de filosofía política, si uno está de acuerdo o no con la visión que tiene el presidente, pero ¿La visión en qué particular? O sea, sobre qué tipo de México quiere hacia adelante, qué tipo de distribución del ingreso, qué prioridades quiere poner. Yo no voy a entrar a esa discusión, la voy a dejar a los filósofos políticos, pero como técnico, yo creo que lo que le falta es alguien que comunique cuál es la política de desarrollo para el país. Es decir, porque yo creo que él mismo entiende que necesita el capital privado. Él debe entender que un país con la complejidad y el tamaño de México, con la inversión pública, aun si tuviera recursos fiscales óptimos, no sería suficiente. Claro. Entonces necesita a alguien que pueda comunicarse de forma efectiva con los mercados, con los capitalistas, con los empresarios a nivel nacional e internacional y que permita visualizar el México que se necesita, porque para poder combatir la pobreza de forma efectiva se necesita crecimiento económico. De otra manera, no hay salida aún para sus políticas. Ahora, no solo es un tema de comunicación, es un tema de congruencia de las políticas públicas con ese objetivo. Bueno, primero hay que diseñar y luego comunicar. Exacto. Ahora, un tema que se quedó un poco en el tintero, que lo mencionabas tú, Federico, es si la inversión privada está mal, la pública está en sus peores niveles como porcentaje del PIB, como porcentaje del producto de los últimos 40 años o algo así. Así es. ¿Qué se puede hacer ahí? Mira, lo que pasa es que también hay que decir que esto viene bajando secularmente. Se olvida de mucho tiempo. Desde la época del presidente Zedillo, cuando se invertía hasta 5% del PIB, el presidente Peña terminó con inversiones de 2.2% del PIB y de eso 1.5% era para Pemex. Entonces, hoy por hoy la inversión para infraestructura que no sea Pemex, porque este gobierno le ha dado cierta prioridad a Pemex, le ha dado ciertos recursos a Pemex, pero toda la inversión que no vaya a Pemex no creo que supere el 1% del Producto Interno Bruto. Y esa es infraestructura que no se hace. Yo creo que lo que hay de recursos, si me permite decirlo, es para pintar, tal vez para llenar algunos baches, tal vez algunos, no todos. Dijiste bien algunos, porque hay que ver la ciudad. Pues, Raúl, muchas gracias por acompañarnos. El tiempo se ha terminado. Raúl, un placer estar mil aquí con gracias. ustedes. Nos vemos la próxima emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.